La Guerra de la Triple Alianza fue quizás la más brutal y devastadora guerra de toda Sudamérica. Enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, pero dejó una gran cantidad de muertos y una violencia terrible. Esta guerra no solo devastó a Paraguay, sino que también alteró el equilibrio de poder en la región. ¿Qué llevó a estos países a estar en guerra? ¿Cuáles fueron las consecuencias catastróficas para las naciones involucradas? Quédate que en este video te voy a contar todo sobre esto. Comencemos. Primero, vamos con los antecedentes. Al inicio de la colonización española, Paraguay tenía una salida directa al Océano Atlántico a través de territorios que hoy son parte de Brasil, como Paraná y Santa Catarina. Sin embargo, los portugueses también querían un pedazo de este paraíso, lo que inició una serie de conflictos que se extendieron en el tiempo. Los bandeirantes y mamelucos, cazadores de esclavos luso-brasileños, arrasan con ciudades y misiones jesuíticas, generando un caos que las autoridades españolas parecían ignorar convenientemente. Después de muchas incursiones y batallas, llegó el Tratado de Madrid de 1750. Este tratado intentó poner fin a las disputas, pero los nombres de los ríos y regiones eran tan confusos que no solucionó nada. Ambos lados seguían peleando por dónde terminaba un territorio y comenzaba el otro. Para Paraguay, el río Iguarey era crucial, pero Brasil tenía una interpretación diferente del mismo río, lo que complicaba aún más la situación. Con la independencia del Paraguay en 1811, la situación no mejoró mucho. El nuevo país se encontraba bajo constante amenaza de incursiones luso-brasileñas, quienes usaban la excusa de defender la soberanía española para invadir. Pero Paraguay, bajo el liderazgo de José Gaspar Rodríguez de Francia, encontró un aliado en Brasil debido a dos razones clave: el comercio a través de zonas francas y la oposición de Juan Manuel de Rosas a reconocer la independencia paraguaya. Después de la caída de Rosas en 1852, los conflictos con Brasil resurgieron con más fuerza. Brasil quería que Paraguay aceptara unos límites muy favorables para ellos, incluyendo tierras ricas en yerba mate. Paraguay, buscando evitar una guerra, redujo sus demandas territoriales, pero Brasil no cedió ni un centímetro. El roce fronterizo continuó con eventos como la fundación del fuerte de Fecho dos Morros, en territorio disputado, lo que llevó a la expulsión de los brasileños por parte de Paraguay. Otros intentos de fortificación brasileña también fueron neutralizados por los paraguayos. Intentos de paz como la creación de una zona neutral no duraron mucho. En los años 1860, las incursiones brasileñas aumentaron de nuevo, violando los acuerdos. La fundación de la colonia militar de Dourados del sur del río Iguarey fue la gota que colmó el vaso. Paraguay protestó enérgicamente, tratando de evitar la guerra, pero el conflicto parecía inevitable. Después de la independencia, Paraguay fue gobernado por Gaspar Rodríguez de Francia, un intelectual conocido por su despotismo. Su régimen dictatorial duró 26 años. A su muerte, su sobrino, Carlos Antonio López, tomó el poder, continuando con un gobierno autoritario pero con una política económica modernizadora. López abrió las fronteras y fomentó el desarrollo económico, exportando productos como tabaco guaraní, yerba mate y maderas valiosas. Además, modernizó el país con la instalación de una línea ferroviaria, un arsenal, astilleros, una fundición de hierro y un telégrafo. El británico Richard Francis Burton elogió el sistema educativo paraguayo, contrastándolo favorablemente con el británico, destacando la educación obligatoria y gratuita para todos los jóvenes. El grado de desarrollo de Paraguay antes de la guerra es otro objeto de controversia. Según el revisionismo en Argentina y Paraguay, el país alcanzó logros impresionantes: la primera línea ferroviaria y telégrafo de Sudamérica, la construcción de barcos de vapor con casco de acero y una economía sin desempleados ni deuda externa. Sin embargo, otros autores cuestionan estos logros. Aseguran que ya existían ferrocarriles y líneas telegráficas en otros países sudamericanos antes que en Paraguay y que los barcos de vapor eran de madera. También se discute la supuesta inexistencia de deuda externa y el nivel de industrialización. Algunos historiadores señalan que el desarrollo económico estaba más enfocado en incrementar el poder bélico y el enriquecimiento de la familia López que en el bienestar socioeconómico. También mencionan la existencia de trabajos forzados y esclavitud en las estancias de la patria. La controversia sobre el desarrollo de Paraguay es fuente de desacuerdo sobre las causas de la guerra. Los revisionistas creen que los éxitos del Paraguay causaron recelo en potencias extranjeras, mientras que otros autores piensan que las limitaciones del modelo autocrático provocaron presiones internas para una organización constitucional. El nacionalismo paraguayo clásico representa una visión más equilibrada. Según ellos, el pueblo paraguayo no se sentía tiranizado y el desarrollo económico, sustentado por la exportación de productos naturales, destacaba por la autosuficiencia en alimentos y materias primas. Carlos Antonio López, antes de morir en 1862, designó a su hijo Francisco Solano López como presidente provisorio, con la obligación de convocar a una asamblea constituyente.
Tras su muerte, Francisco Solano López fue elegido presidente por unanimidad el 16 de octubre de 1862. Hasta 1864, Paraguay intentó incrementar su poder militar e influencia en el Cono Sur, lo que generó fricciones con Buenos Aires. En vísperas de un conflicto, se inició el reclutamiento masivo de hombres entre 17 y 40 años. La historiografía revisionista en Argentina y Paraguay suele atribuir la responsabilidad de la guerra de la Triple Alianza a las ambiciones imperialistas del Reino Unido. Sin embargo, el revisionismo moderno cuestiona esta afirmación, argumentando que el Reino Unido, aunque se benefició económicamente de la guerra, se oponía a ella por principio, ya que perjudicaba el comercio internacional. Paraguay era un importante cliente para industrias británicas, contratando a más de 200 ingenieros y técnicos británicos. Edward Thornton, ministro británico en Buenos Aires, apoyó la Triple Alianza y estuvo presente en la firma del Tratado de las Puntas del Rosario en 1864, donde Brasil y Argentina se aliaron contra el gobierno uruguayo. Otros testimonios de la época, como los del ministro brasileño José Antonio Saraiva y el escritor argentino José Mármol, confirmaron que la alianza entre Argentina y Brasil se formó antes del ataque paraguayo a Corrientes en 1865. El embajador francés en Montevideo, Martín Maillefert, también señaló que Edward Thornton estaba en el centro de la intriga y confirmó la existencia de una alianza contra Paraguay. Sin embargo, en diciembre de 1864, el agente confidencial paraguayo en Buenos Aires, Félix Egusquiza, informó que no había una alianza firme entre Brasil y Argentina. El revisionismo también sugiere que la independencia económica de Paraguay, especialmente su potencial para producir algodón, preocupaba a los británicos, quienes buscaban nuevas fuentes de algodón debido a la interrupción de las exportaciones desde Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. A pesar de esto, la producción algodonera en Paraguay recién comenzó a desarrollarse significativamente en 1862 y no representaba una amenaza considerable para los británicos, quienes también se abastecían de India y Egipto. El Reino Unido obtuvo beneficios económicos de la guerra proporcionando armamento y otorgando préstamos a los países aliados. Aunque Edward Thornton apoyó la Triple Alianza, fue desautorizado más tarde y el Foreign Office británico intentó sin éxito presionar para el fin de la guerra en 1866. La situación en Uruguay se mantuvo estable hasta 1863, cuando el Imperio de Brasil apoyó la revolución de Venancio Flores contra el presidente uruguayo Bernardo Prudencio Berro. En 1864, Brasil exigió resarcimientos al presidente Atanasio Cruz Aguirre por abigeato, pero el gobierno uruguayo respondió que no podía garantizar la seguridad durante una guerra civil, especialmente cuando muchos propietarios brasileños habían apoyado la revolución. Francisco Solano López, de Paraguay, se ofreció como mediador, pero Brasil rechazó la oferta. En agosto de 1864, el presidente Aguirre solicitó formalmente la intervención paraguaya, a lo que López respondió con declaraciones firmes pero sin acciones concretas. El 4 de agosto de 1864, Brasil envió un ultimátum a Uruguay que fue rechazado. El 30 de agosto de 1864, Paraguay protestó enérgicamente ante Brasil, afirmando que cualquier ocupación militar de Uruguay sería un casus belli. El 12 de octubre, el general brasileño José Luis Mena Barreto invadió Uruguay, ocupando Melo 2 días después. En respuesta, el 11 de noviembre de 1864, Paraguay capturó el buque mercante brasileño Marqués de Olinda, rompiendo relaciones diplomáticas con Brasil y apresando a sus oficiales, incluido el recién nombrado presidente de la provincia de Mato Grosso. Pasemos ahora a un breve resumen de las fuerzas involucradas. En Paraguay había ejércitos bien organizados y entrenados, pero con escasez de suministros. Había una armada compuesta por vapores pequeños y mercantes armados, y movió un aproximado de 150.000 combatientes. En cambio, en las fuerzas aliadas, o sea Argentina, Uruguay y Brasil, Argentina aportó alrededor de 25.000 a 30.000 soldados durante el conflicto, con un enfoque en infantería y caballería. Uruguay contribuyó con un pequeño contingente de aproximadamente 2.000 a 5.000 soldados, aumentando sus fuerzas con reclutas adicionales. Y Brasil fue el mayor contribuyente, movilizando aproximadamente unos 120.000 soldados y manteniendo una poderosa flota naval que dominó las vías fluviales estratégicas. Ahora podemos pasar a la guerra. La guerra tuvo dos fases muy diferenciadas. La primera etapa fue la campaña del Mato Grosso, que duró un año y estuvo caracterizada en su totalidad y en exclusiva por el enfrentamiento entre Paraguay y Brasil. López aprovechó la debilidad de las fuerzas brasileñas en el Mato Grosso, lo que le permitió triunfar en ese frente, pero al iniciar esa acción pospuso su entrada en la guerra en el Uruguay, donde el presidente Aguirre y sus partidarios eran sus únicos aliados posibles. Siguiendo las líneas del río Paraguay y del camino de Nibolaque y el río Miranda, las fuerzas paraguayas desalojaron a las brasileñas de las fortalezas y colonias militares de Coimbra, Albuquerque, Corumbá, Miranda, Dourados y ya a inicios de 1865, la villa de Coxim. Si bien el plan elaborado por el alto mando paraguayo no lo especificaba,
Todo indica que el objetivo último era la ciudad de Cuyabá, capital del Mato Grosso. No obstante, el avance por tierra se detuvo poco más adelante, mientras el avance por el río Paraguay no pasó más allá de Sara, a casi 400 kilómetros de Cuyabá. El fuerte de Coimbra fue atacado el 27 de diciembre de 1864 por 5 batallones de infantería y 2 regimientos de caballería a pie, con un total de 3.200 hombres armados con 12 cañones rayados y una batería de 30 foguetes franceses. 2 días después, el teniente coronel Hermenegildo de Albuquerque Portocarrero, comandante del Cuerpo de Artillería de Mato Grosso, evacuó el fuerte a bordo de la cañonera Anambaí. La colonia militar de Dorados fue tomada por una columna paraguaya de cerca de 300 hombres el 29 de diciembre, muriendo su comandante, el teniente de caballería Antonio Joao. Corumbá fue tomada el 3 de enero de 1865 y fortificada por los paraguayos con 6 piezas de artillería. Poco tiempo después, iniciada la ofensiva en el frente sur, López ordenaría al general Vicente Barrios, comandante del ejército en el Mato Grosso, retirar la mayor parte de las tropas hacia el sur. La reacción brasileña a la invasión sería muy lenta. Una columna organizada en Sao Paulo en abril de 1865 recién llegó a Coxim a fines de ese año, ocupando sucesivamente las localidades evacuadas por los paraguayos. Hasta junio de 1867 no fue recuperada Corumbá, fecha en que las fuerzas paraguayas evacuaron también São Joaquim, Pirapitangas, Urucú y el presidio de Albuquerque, que en conjunto integraban el distrito militar brasileño del Alto Paraguay. Corumbá fue abandonada por los brasileños a causa de la viruela el 23 de julio de 1867, regresando a manos paraguayas hasta que en abril de 1868 López ordenó la evacuación de esa población y del fuerte de Coimbra, que fueron reocupados por los brasileños en agosto de 1868, casi 4 años después de la invasión paraguaya. Dada la enorme extensión del territorio brasileño, pese a sus victorias, Paraguay no podía lograr una acción decisiva. López pidió autorización al presidente argentino, el general Bartolomé Mitre, para que las tropas paraguayas pudieran cruzar por territorio argentino hacia el territorio uruguayo, liberando a Uruguay de la influencia brasileña. López esperaba encontrar un aliado y un lugar de gran importancia estratégica, una salida al mar. Mitre no accedió a lo demandado por López por 2 motivos. Si la Argentina permitía el paso de tropas de un estado beligerante en esta guerra, quedaba involucrada directamente en ella. El otro motivo era la antigua relación de afinidades entre Mitre y el jefe del Partido Colorado uruguayo Venancio Flores, enemigo declarado de López. Sin embargo, el gobierno de Mitre había ayudado en el financiamiento del golpe de Estado de Uruguay, además de haber permitido a buques brasileños el paso por los ríos Paraguay, Uruguay y Paraná, pasando por Corrientes y Entre Ríos. El ingreso de López en la guerra en el Uruguay era tardío, ya se había producido la caída de Paysandú y su consecuencia inmediata, la renuncia de Aguirre. No obstante, López creyó que todavía podía salvar al Partido Blanco, algo que no lograría. El 20 de febrero, Flores y el ejército brasileño ingresaron a Montevideo. López convocó a reunirse desde el 15 de febrero de 1865 al Congreso paraguayo, el cual aprobó lo hecho en contra del Brasil y le otorgó el grado de mariscal de los ejércitos patrios. Una comisión del Congreso expresó que la guerra se producía por las maquinaciones de los porteños, porque lejos está la mente de esta comisión al confundir al pueblo argentino con esa fracción demagógica de Buenos Aires. El 18 de marzo, el Congreso paraguayo sancionó una ley autorizando a López a declarar la guerra al actual gobierno de la República Argentina. Ese día López promulgó la ley y declaró la guerra a la Argentina, lo cual fue publicado en el semanario el 23 de marzo. El 29 de marzo notificó al gobierno argentino los motivos de la declaración de guerra, que lo podemos ver acá en pantalla. La noticia de la declaración de guerra llegó en pocos días a Buenos Aires, pero no fue dada a conocer por el gobierno. No está comprobado que la misma haya sido oficialmente recibida por el gobierno de Mitre, aunque sí es seguro que la noticia había llegado al presidente y a sus ministros y fue deliberadamente ocultada hasta el 9 de mayo. El 13 de abril de 1865, Paraguay inició su campaña contra Argentina capturando barcos argentinos en el río Paraná y ocupando la ciudad de Corrientes. Las operaciones fueron lideradas por los generales paraguayos Wenceslao Robles y Francisco Isidoro Resquín. Robles desembarcó en Corrientes el 15 de abril con 2.000 soldados, mientras una columna de caballería llegó por tierra el mismo día. Los invasores paraguayos establecieron un triunvirato de gobierno en Corrientes formado por Teodoro Gauna, Víctor Silvero y Sinforoso Cáceres, todos del Partido Federal y opositores al gobierno nacional argentino. Este gobierno provincial, supervisado por 3 comisionados paraguayos, fue teóricamente autónomo. Tras la ocupación de Corrientes, Robles avanzó con 25.000 soldados hasta el río Santa Lucía, cerca de Goya. Simultáneamente, una columna menor al mando del teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia ocupó Santo Tomé y luego cruzó el río Uruguay, avanzando hasta Uruguayana, en Brasil. Sin embargo, el avance paraguayo fue detenido en parte por la derrota de su escuadra en la batalla del Riachuelo el 11 de junio.
Mitre estableció su cuartel general en Concordia, desde donde el presidente uruguayo Venancio Flores y contingentes brasileños avanzaron y vencieron a las fuerzas paraguayas en la batalla de Yatay. Después pusieron sitio a Estigarribia en Uruguayana, quien finalmente se rindió el 16 de agosto, marcando un punto de inflexión en la guerra. Muchos soldados paraguayos fueron esclavizados en Brasil o forzados a luchar contra su propio país. La retirada paraguaya de Corrientes fue acompañada de saqueos y destrucción. Inicialmente la ocupación buscaba simpatizar con los correntinos, pero la falta de apoyo llevó a una política de hostilidad y destrucción en los últimos meses de ocupación. Saqueos masivos y destrucción de propiedades, como el saqueo de Bellavista, fueron comunes. El coronel Isidoro Reguera avanzó sobre Misiones, derrotando a las fuerzas paraguayas y ocupando Candelaria. Esto permitió a la Argentina recuperar territorios ocupados por Paraguay desde 1834. El abandono del Frente Norte permitió razias de los Guaycurúes, aliados de Brasil, y de otros grupos indígenas que participaron en apoyo de las tropas brasileñas y realizaron tareas de inteligencia. El 1 de mayo de 1865, Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el Tratado de la Triple Alianza, que se mantuvo secreto y establecía que Paraguay debía pagar los costos de la guerra y sus territorios en disputa serían repartidos entre los aliados. El tratado también especificaba el reparto del botín de guerra y la destrucción de las fortificaciones paraguayas. Cada uno de los países aliados tenía crisis internas. Brasil enfrentaba una crisis comercial y financiera y necesitaba distraer a la opinión pública. Argentina y Uruguay, con gobiernos recientes, usaron la guerra para unificar el sentimiento nacional. La guerra fue inicialmente popular en Buenos Aires y áreas cercanas. Hubo una significativa oposición a la guerra dentro de Argentina. En julio de 1865, el desbande de Basualdo vio a 8.000 soldados entrerrianos negarse a luchar contra Paraguay. Esta y otras rebeliones como la sublevación de Toledo y la revolución de los Colorados en Mendoza mostraron el rechazo a la guerra. El general Ricardo López Jordán y otros líderes regionales expresaron su oposición, prefiriendo luchar contra los porteños y brasileños. Hacia 1867, la participación argentina en la guerra se redujo drásticamente. De los 25.000 combatientes argentinos iniciales, solo un 10% seguían el frente en 1869. Muchos soldados desertaron y algunos se unieron al bando paraguayo. Al final de la guerra hubo una nueva rebelión en Entre Ríos liderada por Ricardo López Jordán en 1870, mostrando el rechazo persistente a la guerra. Juan Bautista Alberdi, desde París, condenó la contienda y publicó El crimen de la guerra tras su finalización. Estos eventos reflejan la complejidad y las múltiples facetas de la guerra de la Triple Alianza, desde las campañas militares hasta las repercusiones políticas y sociales tanto en los países aliados como en Paraguay. Las líneas defensivas paraguayas ubicadas en el sur del país eran formidables y estaban centradas en los fuertes de Curuzú, Curapaití, Humaitá y Tuyucué. El fuerte de Humaitá, junto al fuerte Timbó en la margen opuesta del río Paraguay, formaba el más completo cierre del paso hacia Asunción y era el núcleo de la defensa paraguaya. El 16 de abril de 1866, un ejército aliado de casi 50.000 hombres cruzó el río Paraná e ingresó en territorio paraguayo. 2 días después, las fuerzas aliadas tomaron la fortaleza de Itapirú, destruida por los cañonazos de la flota brasileña. El general Bartolomé Mitre avanzó directamente hacia el dispositivo defensivo organizado por el mariscal Francisco Solano López. Sin embargo, en lugar de esperar en sus líneas defensivas, las fuerzas paraguayas atacaron a las aliadas en Estero Bellaco, siendo derrotadas pero logrando detener el avance aliado en Tuyutí. El 24 de mayo de 1866, un ataque frontal del ejército paraguayo fue devastado en la batalla de Tuyutí, con 6.000 paraguayos muertos y otros tantos heridos, convirtiéndose en la batalla más sangrienta de la historia de América del Sur. A pesar de la victoria, Mitre se mantuvo a la defensiva, permitiendo a López reunir nuevos contingentes, aunque estos eran en su mayoría adolescentes y ancianos. Meses después, se libraron la batalla de Boquerón, la de Yataití-Corá y las 2 batallas de Sauce. Las fuerzas brasileñas pasaron a la ofensiva sin la participación argentina ni uruguaya, capturando el fuerte de Curuzú el 3 de septiembre de 1866. El 12 de septiembre de 1866, López se reunió con Mitre en Yataití, Corá, buscando una solución pacífica, pero Brasil se opuso a cualquier paz que no implicara la rendición total de Paraguay. Las fuerzas aliadas se decidieron a atacar Curapaití el 22 de septiembre de 1866. Sin embargo, el ataque fue un desastre para los aliados, con bajas significativas en ambos lados, pero los paraguayos defendieron con éxito el fuerte. La derrota de Curapaití paralizó las acciones de los aliados durante meses, especialmente de las fuerzas argentinas. Durante este tiempo, una epidemia de cólera se desató entre los soldados brasileños, extendiéndose también a Argentina y a Paraguay, causando numerosas bajas. Mitre fue criticado por los generales brasileños y temporalmente se trasladó a Rosario debido a la revolución de los Colorados, pero regresó al frente. En marzo de 1867, los brasileños intentaron invadir Paraguay desde el Mato Grosso, pero fracasaron debido a las epidemias y a la efectiva acción de la caballería paraguaya. En julio, las tropas brasileñas capturaron Tuyucué y la segunda batalla de Tuyutí resultó en otra derrota para los paraguayos. Mitre reasumió el bando, pero la flota brasileña permaneció anclada en Curapaití y Humaitá, obligando a construir una línea férrea por el Chaco para aprovisionarla.
A principios de 1868, tras la muerte del vicepresidente argentino Marcos Paz, Mitre abandonó el frente y el mando supremo quedó en manos del general Caxias. En febrero, algunos buques brasileños cruzaron frente al fuerte de Humaitá y bombardearon brevemente Asunción. Las fortalezas perdieron su razón de ser y López evacuó Curapaití y se trasladó a Asunción. Humaitá quedó defendida por 3.000 hombres bajo el coronel Paulino Alén, pero en julio la guarnición fue evacuada y la mayoría de los defensores fueron capturados o muertos por la artillería naval brasileña. Ante el avance naval brasileño, López se trasladó a San Fernando y estableció un nuevo frente defensivo sobre el arroyo Piquiciri. Los aliados decidieron rodear las posiciones paraguayas. En diciembre de 1868 realizaron un ataque masivo desde la retaguardia, conocido como la Desembrada, enfrentando sangrientas batallas en Itororó y Abay. López se atrincheró en Lomas Valentinas, donde inicialmente infligió una derrota a los brasileños, pero eventualmente los aliados lograron una victoria sangrienta. López escapó con pocos hombres y las tropas brasileñas capturaron la batería de Angostura, donde se reportaron violaciones masivas a mujeres. El 5 de enero de 1869, las fuerzas brasileñas y algunos contingentes uruguayos entraron en Asunción, encontrando poca resistencia. La ciudad fue saqueada y destruida. El general argentino Emilio Mitre se negó a ingresar a la ciudad debido a los desmanes. Los restos del ejército paraguayo se retiraron hacia el noroeste. Los ocupantes formaron un gobierno provisional el 15 de agosto de 1869, constituido por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Antonio Bedoya, con Rivarola asumiendo posteriormente como presidente. Las últimas unidades navales paraguayas fueron destruidas en el arroyo Yagüí. Esta fase de la guerra mostró la resistencia feroz del Paraguay y las dificultades enfrentadas por los aliados, culminando en la ocupación de Asunción y el inicio de la fase inicial del conflicto. Desde el inicio de la guerra, Francisco Solano López mostró una tendencia a arrestar y ejecutar a los oficiales que fallaban en sus misiones. Este fue el caso del comodoro Pedro Ignacio Mesa, derrotado en la batalla del Riachuelo, y del general Wenceslao Robles, conquistador de Corrientes. Aunque Mesa murió por sus heridas antes de ser juzgado, además, el padre Fidel Maíz fue arrestado a principios del gobierno de López por sospechas de conspiración y luego ejerció como fiscal en los juicios contra los acusados por López. A medida que la guerra avanzaba y las derrotas se acumulaban, López intensificó su persecución contra sus propios oficiales y generales. En marzo de 1868, López descubrió o creyó descubrir una conspiración en su contra, que incluía a sus propios hermanos y su madre, así como a varios oficiales y al ministro de Relaciones Exteriores José Verges. Todos ellos fueron arrestados, su madre fue liberada tras semanas de prisión y sus hermanas fueron desterradas. Su hermano, Venancio López, murió durante el traslado del ejército al interior. En cambio, su otro hermano, Benigno López, junto con el ministro Verges, el obispo Manuel Antonio Palacios, el general Vicente Barrios y muchos otros altos oficiales y funcionarios, fueron ejecutados a finales de 1869. Durante el traslado hacia las cordilleras, cientos de personas, incluyendo esposas de oficiales del ejército paraguayo, fueron ejecutadas. López, sufriendo de paranoia, veía conspiraciones a cada paso, lo que llevó a más ejecuciones. En total, a lo largo de 1869, el gobierno de López ejecutó alrededor de 400 paraguayos, además de muchos procesados que murieron en prisión. El 8 de diciembre de 1868, López decretó el traslado de la capital paraguaya a Piribebuy. Allí marcharon el vicepresidente Sánchez y la legación del ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América, el general Martin McMahon. A medida que se producían los sucesos de Ita-Baté y la reorganización del ejército paraguayo en Ascurra, la madre y hermanas de López, su esposa Elisa Lynch y los hijos del mariscal se establecieron temporalmente en Piribebuy. A finales de 1869, el príncipe Gastón de Orleans, conde d'Eu y yerno del emperador Pedro II, emprendió la campaña de las cordilleras atacando Ibitimí, entrando el 4 de agosto de 1869 a Zapucay, luego a Valenzuela y llegando el 10 de agosto a Piribebuy. Se considera que Piribebuy fue uno de los pueblos que más padeció la guerra, siendo sometido a degüellos masivos y violaciones. Según las fuentes paraguayas, allí combatieron unos 20.000 aliados, contra 1.600 defensores y un centenar de mujeres conocidas como las heroínas de Piribebuy. El pueblo fue cercado y se intimó la rendición al teniente coronel Pedro Pablo Caballero, quien respondió que estaba allí para pelear y morir, no para rendirse. Al amanecer del 12 de agosto, tras un bombardeo, se inició el ataque. La batalla duró como 5 horas, con las fuerzas aliadas siendo rechazadas en 2 ocasiones. El general brasileño Juan Manuel Mena Barreto fue herido de muerte por una bala en la ingle disparada por el cabo Gervasio León. Barreto murió a orillas del arroyo. En respuesta, el conde d'Eu, dominado por la ira, ordenó pasar a todos los prisioneros a degüello. El hospital de Piribebuy fue incendiado con 600 heridos, médicos y enfermeras dentro. El pueblo sufrió degüellos masivos y violaciones y el Archivo Nacional de la República fue quemado. Los documentos que sobrevivieron fueron llevados a Río de Janeiro. Según testigos paraguayos, la sangre corría por las calles como agua de lluvia cuando se degolló a 900 prisioneros. Este fue el último combate con alguna participación argentina.
Días después, entre el 15 y 16 de agosto de 1869, se produjo la batalla de Acostañú. El pueblo de Acostañú fue sitiado por fuerzas brasileñas, a lo que solo pudieron oponerse adolescentes y niños mal armados. La batalla comenzó en el poblado y se extendió hasta los bosques circundantes, que fueron incendiados por las tropas brasileñas, causando la muerte de la mayoría de los niños que resistían. La iglesia y los edificios más importantes del pueblo fueron quemados. En honor a la participación de los niños en esta batalla, se conmemora en Paraguay el 16 de agosto como el Día del Niño. El pueblo paraguayo inició una sacrificada campaña a través de la cordillera de Amambay, siguiendo a López. Tuvieron lugar otros 3 combates: Lomas Rúa, Itanaramí y Río Verde. López continuó su retirada al frente de unos 1000 hombres, muchos de ellos heridos, extenuados y mal armados. El 8 de febrero de 1870 la columna llegó a Cerro Corá, en el límite actual impuesto por Brasil al Paraguay. Negándose a abandonar su país, López se dispuso a esperar a Correa da Câmara. El 1 de marzo, las tropas brasileñas alcanzaron a López en el combate de Cerro Corá. Fue más una masacre que un combate, debido a la enorme disparidad de tropas y recursos: 2.600 brasileños bien armados contra 409 defensores. López fue herido y, tras rehusarse a rendirse, fue ultimado de un tiro al corazón. Según la leyenda, antes de morir intentó tragarse la bandera paraguaya para que los enemigos no la tomaran como trofeo. Y ahora pasamos a la última parte del video, que son las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza. Al finalizar la guerra, Paraguay sufrió importantes pérdidas territoriales y quedó bajo una fuerte influencia brasileña. Brasil obtuvo todos los territorios deseados y estableció una ocupación militar que duró hasta 1876. El ministro plenipotenciario brasileño en Paraguay, José María da Silva Paraños, llegó a ser conocido como el Virrey del Paraguay, debido al control que ejercía sobre el país. En 1876, el Tratado Cotegipe-Loizaga formalizó las concesiones territoriales y económicas a Brasil. Paraguay también firmó un tratado de límites con Argentina, reconociendo la propiedad paraguaya del área de Curapaití y Pedro González, mientras que Argentina obtuvo la isla de Apipé y Paraguay la isla de Yacyretá. Argentina intentó reclamar el Chaco Boreal, pero un arbitraje del presidente de los Estados Unidos en 1878 otorgó esa región a Paraguay, aunque Argentina aseguró su posesión sobre el Chaco Central. El conflicto resultó en una devastadora pérdida de población para Paraguay, especialmente entre los hombres. Las estimaciones varían, pero todas coinciden en que la mortalidad fue enorme. La población de preguerra, las estimaciones de la población paraguaya antes de la guerra son controvertidas. Algunos estudios indican que había aproximadamente 1.300.000 habitantes más o menos en 1857, mientras que otros sugieren cifras mucho más bajas en censos anteriores, como el de 1846, que decía solamente que contaba con 230.000 hombres aproximadamente. Después de la guerra, un censo de 1870 y 1871 contó con 116.300 habitantes más o menos, aunque se estima que la población real era entre 150 y 160.000. Se calcula que la población masculina en edad reproductiva fue prácticamente aniquilada, con cifras de mortalidad masculina de hasta el 90% en algunos informes. Las pérdidas totales de población varían según la fuente desde 300.000 hasta más de 1.300.000 personas. La guerra dejó una población compuesta mayoritariamente por mujeres y niños, con algunos informes sugiriendo hasta 10 mujeres por cada hombre adulto. Esto llevó a una recuperación demográfica muy lenta, marcada por prácticas de poliginia y concubinato. Las epidemias como la del cólera y la falta de alimentos durante y después del conflicto agravaron aún más la situación demográfica, contribuyendo a la alta mortalidad civil. El impacto económico y social fue devastador. La infraestructura del país quedó en ruinas, la producción agrícola se redujo drásticamente y muchas tierras quedaron abandonadas. La ocupación brasileña y las reparaciones económicas impuestas exacerbaron las dificultades económicas del Paraguay. La economía paraguaya sufrió enormemente debido a la destrucción de propiedades y a las reparaciones económicas impuestas por Brasil. La ocupación brasileña implicó además la explotación de recursos y mano de obra. La recuperación demográfica y económica fue lenta. Hacia 1886 la población se había incrementado a 239.000 personas aproximadamente, pero no fue hasta principios del siglo XX que Paraguay logró recuperar niveles de poblaciones similares a los de la preguerra. En resumen, la guerra de la Triple Alianza dejó a Paraguay con una pérdida catastrófica de vidas humanas, importantes pérdidas territoriales y una economía devastada. Bartolomé Mitre, impulsado por razones políticas y económicas, buscó imponer instituciones económicas liberales en Paraguay. En 1869, Mitre expresó que la guerra permitiría al comercio paraguayo adaptar los principios del libre cambio. Después de la guerra, Paraguay contrajo su primer préstamo con bancos británicos, endeudándose en más o menos 1,44 millones de libras esterlinas, aunque solo recibió 200.000 libras. Este monto fue reducido alrededor de 1 millón de libras a cambio de 3.000 kilómetros cuadrados de tierra. Paraguay fue forzado a pagar una abultada indemnización de guerra, pero la extrema pobreza posbélica impidió el pago completo de esta deuda. Brasil también quedó profundamente endeudado con los británicos debido al costo de la guerra y la ocupación paraguaya, aunque la economía brasileña prosperó posteriormente y pudo saldar la deuda en 10 años. En contraste, el ferrocarril y las industrias nacientes de Paraguay fueron destruidas o controladas por empresas británicas y brasileñas. Esta intervención afectó significativamente el desarrollo económico de Paraguay.
Para Argentina, la guerra fortaleció la posición política del partido de Mitre y cohesionó al ejército argentino, promoviendo su profesionalización. Aunque la economía argentina sufrió y solo se recuperó al final de la década siguiente, impulsada por la inmigración europea, el puerto de Buenos Aires se consolidó como el centro económico del país. Las deudas externas de Brasil, Argentina y Uruguay aumentaron significativamente como resultado del conflicto. La triple alianza de Argentina, Brasil y Uruguay fue repudiada casi unánimemente en Sudamérica. Colombia, bajo los gobiernos de Santo Acosta y Santo Aguirre, protestó contra la invasión de Paraguay. En 1870, el Congreso colombiano expresó su admiración por la resistencia paraguaya y la memoria del mariscal Francisco Solano López. Colombia también propuso la doble nacionalidad para los paraguayos, aunque esta iniciativa no fue ratificada por Paraguay. Finalmente, en una cumbre internacional, Colombia abogó exitosamente por la soberanía paraguaya. Las repúblicas del Pacífico, ocupadas con la guerra de España en el Pacífico, también protestaron contra la Triple Alianza y ofrecieron mediación para la paz. Perú, a través de su canciller Toribio Pacheco y Rivero, presentó una nota diplomática condenando la alianza. Chile y Ecuador intentaron mediar con Argentina, pero fracasaron. Gabriel García Moreno de Ecuador expresó su esperanza de que Paraguay obtuviera justicia. Bolivia, bajo el presidente Mariano Melgarejo, mostró simpatía hacia Paraguay debido a sus conflictos territoriales con Brasil. Melgarejo llegó a brindar en honor a Francisco Solano López y el pueblo paraguayo, destacando su heroísmo y resistencia. Y así llegamos al final de este pasaje por una de las guerras más sangrientas y violentas de la historia sudamericana, la Guerra de la Triple Alianza, Guerra del Paraguay, Gran Guerra, Triple Infamia o como quieran llamarle, ya que todo se refiere a este mismo conflicto. Espero que este video te haya servido, no te olvides de dejarme un like, un comentario y compartir el video. Yo soy Walter y esto es De Arte. Hasta la próxima.